Muy bien. Se está grabando la sesión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver algunas herramientas y vamos a proceder a la instalación de las mismas. Y para eso, antes de comenzar la clase, quisiera que me comenten un poco la experiencia que hubiesen tenido con el gestor de base de datos de SQL Server. ¿Han trabajado ya dentro de la carrera con SQL Server? No sé si me podrían comentar un poco. Daniel, Jesús, ¿han trabajado ya con SQL Server en alguna versión en particular? Por mi parte, no, Inge. Muy bien. Y Jesús, por si acaso han visto ese gestor SQL Server en otra materia dentro de la carrera. Am, a lo que yo tengo entendido, no. Creo que lo vamos a ver, pero de momento no lo vimos. Perfecto, Jesús. Gracias por la retroalimentación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a explicar un poco el procedimiento. Vamos a Inge, entonces, adelante. Inge, tengo una consulta. ¿Vamos a seguir trabajando con el CentOS? Con el CentOS por ahora no vamos a trabajarlo más. A ver, tenemos 2 bimestres. No, no lo vamos a utilizar más el CentOS. Entonces, si no lo están utilizando en otra materia, podrían desinstalarlo directamente y liberar el espacio que hubiese generado esa unidad virtual. Entonces, esa recomendación yo les doy, ¿no? Directamente. Directamente desinstalen el CentOS, no, salvo que estén utilizando en otra materia o si es que realmente lo están usando para algo, pero lo pueden desinstalar el CentOS para así recabar más espacio en memoria de disco. Lo mismo en todo caso pueden hacer con Workbench MySQL. Hemos utilizado Workbench MySQL en funcionalidades básicas e intermedias. Y dado que ninguno de ustedes va a usar, a ver, solo quiero confirmar algo. Según hemos visto los temas, se tienen, sí, hay solamente un grupo, ¿no? Hay un grupo que va a ser el stack Laravel, Bootstrap y MySQL. Tal vez a ese grupo solamente sí le convendría mantener instalado el Workbench MySQL, ¿no es cierto? Porque podrían trabajar con ese gestor, ¿no? Pero si para MySQL, por ejemplo, están utilizando el servidor PHP ¿no? O lo que es XAMPP, entonces ya no les serviría, igual lo podrían desinstalar el Workbench MySQL. Y lo mismo para los otros dos grupos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un grupo que va a trabajar en su proyecto Flutter, más Node.js, más MongoDB, más GetX, y otro grupo que va a trabajar con Angular más Firebase, ¿no? Entonces, por lo menos en la materia, como ya tienen herramientas y stacks específicos con los que van a trabajar, no tendría ya sentido que tengan el Workbench MySQL. Entonces, igual lo podrían desinstalar para liberar espacio en memoria, ¿no? Tal forma que la RAM pueda ejecutarse con mayor libertad y también liberar espacio de disco. Entonces, no sé si con eso ha quedado claro. Algunas dudas tal vez con los sistemas de software. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Ojalá, no sé, tampoco sé realmente con qué frameworks, con qué gestores de bases de datos u otras herramientas de desarrollo estén trabajando en otras materias. Pero por lo menos en cuanto a los sistemas de software que hemos visto, esa recomendación yo ya les daría, ¿no? En todo caso, el CentOS lo podrían desinstalar para liberar espacio. Y lo mismo podrían hacer con Workbench MySQL, ¿verdad? Salvo ese grupo, ¿no es cierto? Salvo ese grupo que realmente lo use, ¿no? Hemos hablado que un grupo va a trabajar con el stack Laravel más Bootstrap más MySQL, ¿no? Entonces MySQL podría utilizar el gestor Workbench MySQL
o bien XAMPP, ¿no es cierto? Con lo que han trabajado bastante en otras materias, entonces ahí pueden ver. Entonces, hoy vamos a ver el proceso de instalación de Microsoft SQL Server 2019. Yo quisiera preguntar, bueno, ya hay más estudiantes en la sesión, si alguno tiene instalado en su computadora o ha estado usando recientemente o hace poco alguna versión de Microsoft SQL Server, o si quieren el SQL Server Management Studio en alguna versión. ¿Hay alguien que lo ha estado usando o que lo tiene instalado en su computadora, por si acaso? Bien, creo que no lo han utilizado, ¿no? Al menos eso me han comentado dos de sus compañeros. Entonces, ahora vamos a ver de manera detallada el proceso de instalación. Entonces, los que tienen espacio en disco, sería bueno también que traten de hacer el ejercicio de instalar. Lo que pasa es que vamos a instalar el SQL Server. Vamos a trabajar con algunos proyectos sencillos dentro de esa plataforma, ¿no? Posiblemente también utilicemos el Visual Studio Code o el completo, ¿no? Que es Visual Studio Community, ¿no? Que es la herramienta más completa, pero sí vamos a usar para algunos ejercicios y algunos proyectos sencillos SQL Server complementado con el con el SQL Management Studio, que es en realidad la herramienta que nos permite crear las tablas, ver el entorno gráfico de la creación de una base de datos y sus tablas. Y luego vamos a trabajar con una herramienta que es el Power BI para generar algunos reportes en base a estas bases de datos, ¿no? Entonces son tres herramientas que vamos a utilizar. Hoy vamos a comenzar con la instalación de lo más básico. Entonces, para este propósito, lo que voy a hacer en este momento es primero compartir mi pantalla. Seguramente pueden apreciar ya mi pantalla compartida, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Aquí yo he descrito un procedimiento sencillo, detallado, cómo se tiene que proceder a instalar estas dos herramientas, lo que es el SQL Server y la herramienta SSMS, que significa SQL Server Management Studio, ¿no? Aquí también he adjuntado un video ilustrativo que explica en detalle cómo realizar la instalación de este gestor de base de datos. Este gestor en realidad es un poco más avanzado, un poco más complejo también que, que, eh, que MySQL o el que hemos visto nosotros en su versión gratuita, Workbench MySQL, ¿no? Algunas cosas vamos a ver con esta herramienta. Estoy seguro que lo pueden utilizar también con otras materias, ¿no? Les puede servir para algún proyecto. Las otras materias que están llevando, ¿no? Tengo entendido, están llevando programación 3 y lo que es diseño de páginas 2, ¿no es cierto? Diseño de páginas 2, algo así se llama una materia, ahí también les podría servir. Entonces, vamos a seguir a pie de letra estas instrucciones, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para este propósito, ¿no? Lo voy a un poco también agrandar las letras para que ustedes puedan visualizarlo mejor. De todas formas, como está cargado ahí en Uber, ustedes lo pueden ver también en sus computadoras, ¿no? Entonces, aquí está el proceso detallado y dice digitar en Google SQL Server. Pueden buscar SQL Server. O algo más fácil sería directamente utilizar podemos utilizar directamente este enlace, ¿no? Si quieren, copian este enlace y lo pueden abrir, ¿no es cierto? En una pestaña. Lo pegan, ejecutan Enter. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la página donde se puede descargar sistemas de software de la herramienta de Microsoft, ¿no es cierto? Ofrece también Microsoft algunas herramientas que son gratuitas o algunas que tienen un determinado tiempo de prueba para poder trabajar. Una vez han ingresado a la página, van navegando a la parte inferior
y van a encontrar para distintas plataformas del sistema operativo, ¿no? Se puede instalar en Linux y también se puede instalar en Docker. No vamos a ver eso ahora, nosotros vamos a instalar por lo menos ahora en Windows. Y tenemos dos opciones, tenemos Developer y Express. ¿Qué es Developer? Hace referencia a Community, ¿no es cierto? A lo que es gratuito. Pero si nosotros revisamos bien, dice SQL Server 2019 Developer, es en realidad una edición gratuita con todas las funcionalidades, con licencia para uso en desarrollo y pruebas de base de datos en un ambiente que no es de producción, ¿no? Entonces, más está orientado a programación y al uso explícito de las bases de datos. Ahora también hay otra herramienta, ¿no es cierto? Hay otra herramienta que es más robusta. Tenemos el SQL Server 2019 Express, que es también un servidor SQL de edición gratuita, ideal para el desarrollo y la producción en una computadora escritorio, páginas web y aplicaciones de servidores pequeñas, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes instalan ya en una solución corporativa un servidor serio, procederían preferentemente a instalar esta versión, ¿no es cierto? Pero obviamente, seguramente de este Express hay también una versión que viene con licencia de paga, ¿no es cierto? Que ofrece muchas más funcionalidades. Entonces, como ustedes pueden apreciar, nosotros vamos a intentar instalar esta versión. Ahora, puede ser, ¿no? Ustedes también tienen que ver aquello. Puede ser que en algún caso, tal vez alguien está limitado con recursos de hardware en su computadora. Podrían instalar desde la versión 2016 de SQL Server, ¿no? En nuestro caso no vamos a ver en detalle esa parte ahora de las versiones anteriores. Ustedes lo pueden revisar con más calma, pero básicamente el procedimiento sería muy similar, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a por lo menos intentar instalar SQL Server 2019, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Si ustedes ven conveniente, pueden intentar instalar la versión 2017 o por lo menos la versión 2016, que también nos puede servir. Entonces, tal cual indica aquí, hemos revisado y hemos accedido a las descargas y por ahora vamos a intentar instalar esta versión Express. Entonces, yo dentro de Express voy a ejecutar en descargar ahora, download now, ¿no es cierto? Ejecuto y automáticamente comienza a descargarse, ¿verdad? En este caso es un instalador, es un archivo en formato .exe, ¿no? Entonces ya tenemos descargado. Esto no va a tardar mucho, es simplemente un archivo ejecutable, ¿no? Pues no es muy pesado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar este instalador. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, tengo aquí ya descargado, ¿no? Dos veces lo he descargado, ¿no? Entonces, esta última la voy a borrar, ¿no? Esta última la voy a borrar y esto lo voy a mover a otro directorio. No quiero que esté en mi directorio de descargas. Voy a moverlo a una unidad que utilizo específicamente para instalar software. Entonces tengo una carpeta donde yo pongo lo que es los archivos ejecutables para instalación de software. Aquí es donde yo lo voy a mover. Perfecto. Eso es una parte y también tengo que definir dónde lo voy a instalar, ¿no? Ese es otro aspecto, pero vamos a ir con calma, ¿no? Entonces ustedes si quieren desde la carpeta que se ha descargado el instalador pueden ejecutar o si quieren lo mueven, ¿no? A veces es más aconsejable que manejen todos sus instaladores en una carpeta, ¿no? A veces de esta forma pueden manejar más óptimamente sus recursos, porque si se fijan bien, yo por ejemplo la unidad C he ocupado ya bastante espacio, ¿no? Tengo la mitad de espacio, 107 gigabytes he usado, tengo 143 libre, entonces la recomendación siempre dice que tenemos que tratar de mantener la unidad C con el menor espacio, de registros. Entonces, a veces es recomendable tratar de instalar los sistemas de software en una partición secundaria. Ahora, obviamente, hay ciertas herramientas de software que tratar de mover la ubicación
causa conflictos, ¿no es cierto? Hay algunas herramientas como Python, específicamente ciertas herramientas que a veces es conveniente dejarlas en la unidad C, pero hay otras herramientas como el gestor que vamos a utilizar ahora. Eso sí podemos moverlo fácilmente de unidad para la instalación y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Entonces ya tenemos hasta el paso 4, ¿no es cierto? Hemos descargado este archivo. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a comenzar con la instalación. Entonces, como habíamos visto hace un instante, yo tengo ya la carpeta desde donde voy a instalar esta herramienta. Es el SQL 2019, ¿no es cierto? Si quieren, ejecuto y lo puedo correr como administrador, ¿no? Ejecutar como administrador. Entonces, una vez ejecutan, simplemente les aparece una ventana que les pregunta, ¿desea habilitar esta aplicación para que haga cambios en su dispositivo? Y ejecutan sí, ¿verdad? Si está en inglés, yes. Entonces, una vez se ejecuta, ya aparece el entorno de la configuración del instalador, ¿no es cierto? Entonces, sobre esta base nosotros ya podemos empezar la instalación. Ahora, ¿qué es lo que yo he puesto? ¿No? Lo más sencillo, lo más directo, sería que ustedes escojan la opción básica, ¿no? Esa es la opción más sencilla para la instalación. Pero nosotros, ya que estamos viendo de manera detallada, vamos a ir por la opción Custom, que significa personalizar. Vamos a ver qué personalización se puede, o sea, qué configuración detallada se puede aplicar al instalar el gestor. Entonces, en lugar de entrar a Basic, ¿no? Como sugerencia lo he puesto ahí, pero yo voy a proceder a realizar la instalación personalizada, ¿no? Entonces, ejecuto Custom, ¿no? Custom. Muy bien. Ahora, si se dan de cuenta, dice, ya tenemos aquí la opción, dice ubicación, ¿no es cierto? Dice ubicación media, ¿no? Esta es la ubicación media, ¿no? La locación, básicamente. Yo voy a cambiar esta ubicación, ¿no? Para no llenar lo que posiblemente tenga en la unidad C, ¿no? Y está como SQL 2019, entonces una carpeta con el mismo nombre podría yo crear. Sí. En realidad lo que les está diciendo aquí, simplemente especificar un medio, ¿no es cierto? Un lugar objetivo donde se va a descargar, ¿no es cierto? El objetivo, ¿no? Es decir, en una unidad se va a descargar. Pero, sí, crearé una carpeta aparte que sea SQL 2019. Entonces, si quieren, puedo venir aquí dentro del software instalar. Si quieren, aquí puedo crear esa carpeta, ¿no? Entonces, SQL 2019. Creada ya mi carpeta, ¿no? Ahora, si quieren, lo trabajan también por defecto, ¿no? En la unidad C, ¿no? Depende mucho de cuánto espacio tienen en su unidad C, ¿no? Entonces, como ya tengo creada esta carpeta, lo único que voy a hacer es cambiar la ubicación, ¿no? Entonces, nuevamente, redirecciono a la unidad, en este caso para mí es la unidad E, la carpeta instalar y la carpeta que he creado, SQL 2019, ¿no? Y ejecuto OK, ¿no? Entonces, con eso ya apuntado a dónde se va a descargar el instalador o, bueno, dónde vamos a comenzar el proceso de instalación, si ustedes quieren. Entonces, con esta base ya tenemos que proceder a la instalación, ¿no? Entonces, si es que revisamos los pasos, ¿no? Básicamente estaríamos haciendo aquello, ¿no? Entonces, con esa base, simplemente decimos ahora instalar. Ahora les dice, ¿no es cierto? Mínimo espacio libre y dice tamaño de la descarga, ¿no? Esto también nos da una referencia, ¿no? Por lo menos se debería tener en espacio de disco 6 a 7 gigabytes aproximadamente, ¿no? Pero esta descarga es de 266 megabytes. Entonces, con eso procedemos a instalar, simplemente ejecutan install, ¿no? Entonces, está comenzando a descargar ese paquete, ¿no? Que es casi 800 megabytes, ¿no? De manera detallada. Entonces, esto va a tardar unos 5 minutos. Siempre depende del ancho de banda de internet, ¿no? Aquí está descargando a 27
megabits por segundo. Obviamente también depende mucho del espejo o de la página desde donde se está descargando. Como esto va a demorar un poco, ¿no? Mientras este procedimiento corre, lo que yo voy a hacer aquí es aprovechar en llamarles un momento la asistencia, ¿no? Así también ustedes ven en la pantalla cómo se va realizando este proceso, ¿no? Entonces voy a aprovechar y llamarles. Por favor, me van a responder. Estamos entonces a 14 de julio, ¿no? Entonces los voy llamando. Igor Arce. Presente, Inge. Muy bien. Alexander Céspedes. Alexander Céspedes ya no está más, ¿no? Celso Choque. Se encuentra Celso Choque. No está Celso, no está. No se encuentra Celso. Wendy Chuquimia. Presente, Inge. Muy bien. Justin Colque. Justin Colque. Estoy viendo, no. Creo que no está Justin. ¿Se encuentra Justin? No. No se encuentra. Jesús Coya. Presente, Inge. Jimmy Chuta. ¿Se encuentra Jimmy? Creo que no, ¿no? No está. Ahí, He levantado la mano, Inge. Sí, muchas gracias. Preferentemente van a contestar por micrófono, por favor. Como les estoy mostrando esa pantalla de la instalación, por eso que no estaba viendo la lista. Ya está registrado de todas formas. Joel Limari. Se encuentra Joel Limari. No está, ¿no? Veo que no se encuentra. Sí. Daniel Felipe. Presente, Inge. Joshua Paredes. Presente, Inge. Jorge Pérez. Jorge Pérez no se encuentra, ¿no? Jorge Pérez no está. Jonathan Quino. Jonathan Quino, no se encuentra. Tampoco, ¿no? Stephanie. Presente, Inge. Daniel Sánchez. Daniel Sánchez no se encuentra. Sí, no está. Miguel Orlando. Miguel Orlando tampoco se encuentra, ¿no? Jorge Torres. Presente. Muy bien. Perfecto. Entonces, los que no están, ¿no? Miguel no está. Daniel Sánchez no está. Jonathan Quino no está, ¿no? Jonathan Quino no está. Jonathan Quino. Sí, Jonathan Quino evidentemente no está. Jorge Pérez tampoco está. Bueno, Joshua, Daniel Felipe sí están. Joel Cristian no está, ¿no? Justin Colque tampoco está. Finalmente Celso y Alexander no están. Todos los demás están. Un instante, por favor. Van a disculpar el inconveniente. Estoy todavía con el registro de asistencia. Bien, entonces ya está registrado. Los que faltan son Alexander, Celso, Justin, Joel Cristian Limari, Jorge Pérez, Jonathan Quino
Y sí, solo son ellos los que faltan, ¿no? Miguel y Daniel Sánchez, que no están. Ya, con eso ya está entonces registrado la asistencia. Bien, entonces vamos a seguir con el proceso de instalación. Entonces, si ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? Ya básicamente se ha descargado el instalador y se despliega este menú para configuración, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que ir viendo en este caso, las opciones que tenemos disponibles en esta etapa de instalación. Bien. Tenemos entonces lo que es la instalación en este caso de los servicios de reporte de SQL Server. Tenemos otra herramienta que instala el SQL Server Management Tools. Tenemos el SQL Server Data Tools. Y tenemos también una opción para actualizar de versiones previas, ¿no? Entonces, nosotros en realidad vamos a comenzar con una nueva instalación de SQL Server, ¿no? Entonces, esta opción que dice New SQL Server Standalone Installation or Add Features on Existing Installation, ¿no? Dice que lo que va a hacer es ejecutar un menú para la instalación de SQL Server en un ambiente del tipo no cluster para adicionar las características a una instancia del SQL Server 2019. Entonces, esto es con lo que nosotros deberíamos empezar. Ahora, obviamente, ustedes pueden ir también navegando, ¿no es cierto? Tienen ahí ayuda, documentación. No vamos a utilizar esta parte de planning ahora. ¿Qué más tenemos? Tenemos mantenimiento. Si es que sale mal, se puede proceder a una reparación, ¿no? O se puede ver otras actualizaciones. Tenemos también la parte de herramientas, la parte de recursos y otras opciones adicionales. Entonces, como ustedes habían visto, hace rato había definido esta dirección para la descarga de del instalador, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se ha adicionado automáticamente una carpeta que se llama ExpressDB, ¿no es cierto? Donde precisamente se va a instalar, ¿no? Entonces nosotros vamos a comenzar con la parte de la instalación. Me voy a venir aquí a la instalación. Entonces, no tengo yo instalado SQL Server, no por lo menos en esta computadora, entonces voy a comenzar con esta instalación. Esto es lo que yo voy a instalar ahora. Entonces, ejecuto clic en esta primera opción. Entonces, ejecuto clic, ¿no es cierto? Y va a aparecer una nueva ventana que me hace referencia a una licencia, ¿no es cierto? Ahora, si yo vengo aquí, aquí yo me voy a posicionar en lo que les estaba mostrando anteriormente, ¿no? Voy a volver aquí. No, voy a volver aquí a los contenidos. Entonces estamos viendo la instalación, ¿no es cierto? Habíamos procedido con esto, pero en lugar de la instalación básica, estamos procediendo a la instalación personalizada. Y después les va a aparecer esta ventana, ¿no es cierto? Microsoft SQL Server License Terms, ¿no? Son los términos del uso de licencia, ¿no? Simplemente le tienen que dar clic en aceptar. Entonces, si nosotros venimos acá, ¿no? Obviamente ustedes lo pueden leer con calma, pueden ver en detalle. Nosotros simplemente vamos a aceptar los términos de esta licencia, ¿no? Simplemente aceptamos. Y después seguimos con la instalación, ¿no? Una vez que he dado check en aceptar los términos de la licencia, ejecuto next, ¿no es cierto? Siguiente. Entonces, si ustedes se dan de cuenta que dice acá, dice Microsoft ofrece seguridad y otras actualizaciones importantes para Windows y software de Windows, incluyendo el SQL Server 2019. Las actualizaciones son entregadas con actualizaciones automáticas. Puedes visitar el sitio web de Microsoft Update, ¿no es cierto? Entonces aquí me habilita una opción para actualizar Microsoft, ¿no?
En mi caso no voy a habilitar eso porque yo no tengo ¿cómo les digo? Evidentemente esa licencia, ¿no es cierto?, me permitiría actualizar esta herramienta que estoy instalando, pero por temas del uso de recursos, etcétera, no voy a habilitar esta opción. No, ahora obviamente hagan de cuenta que ustedes están instalando esta herramienta para un servidor de producción en una empresa corporativa. Obviamente sí, sería ahí recomendable que puedan habilitar las actualizaciones, ¿no? Salvo las políticas internas de seguridad de la empresa, ¿no? ¿No? Obviamente en algún caso puede haber. En mi caso no voy a habilitar las actualizaciones en este caso, ¿no? O la observación de actualizaciones. Simplemente voy a dar clic en siguiente. Entonces, está comenzando aquí una etapa de lectura de archivos, ¿no? Ya, ahora si se fijan bien, se han ejecutado 4 operaciones, ¿verdad? Una es la validación de la consistencia del SQL Server en los registros, en las llaves de registro. Esto es algo más a nivel de Windows. Después tenemos el controlador del dominio de la computadora y tenemos lo que es la actualización del lado de soporte de SQL. Pero algo que me está arrojando aquí una advertencia es el firewall de Windows, ¿no? Entonces, mi firewall seguramente está habilitado y eso está generando una advertencia. Voy a ver qué se puede hacer, si alguna forma de corregir esto, ¿no? Entonces, dice el firewall de Windows está habilitado. Asegúrese de que los puertos estén abiertos, ¿no es cierto?, para un acceso remoto. Eso es lo que me dice acá, ¿no? Pero directamente no me permite aplicar una corrección instantánea. A ver, voy a por si acaso volver a correr, ¿no? Voy a volver a correr y sigo con este detalle. Entonces, una opción sería deshabilitar el firewall, ¿no? Esa podría ser una opción un poco más inmediata. Entonces, podría haber esa opción. Voy a venir aquí a la configuración de settings y voy a revisar lo que es firewall, ¿no? En este caso me vengo aquí a la opción de actualizar y seguridad. Entonces voy a ver la seguridad de Windows, ¿no? Dentro de la seguridad de Windows podría abrir aquí Open Windows Security o podría haber también aquí, ¿no es cierto?, la protección del firewall y la red de trabajo, ¿no? Traeré este que es el más detallado. Voy a abrir Open Windows Security. Y desde acá, evidentemente, veo aquí que tengo habilitada la opción de Firewall, ¿no? Entonces voy a ver, voy a ingresar aquí. Entonces, tengo el Firewall activo en 3 dominios, ¿no? En el dominio de la red, a nivel de dominio de la red, a nivel de la red privada y a nivel de la red pública. Entonces, lo que podría hacer es temporalmente inactivar para esta instalación, ¿no? Podría ser aquello. Entonces, solo voy a un instante inactivar, ¿no es cierto? Para no tener ese problema con el warning que me aparecía. Y a nivel de la red privada también lo voy a deshabilitar. Ahora vamos a ver si con eso nos sigue, bueno, si es que con eso nos sigue mostrando alguna observación. A ver, esta todavía no voy a activar, no voy a desactivar la red pública. Vamos a ver si con eso se puede subsanar este problema. Voy a volver a correr, ¿no? Y sí, en este caso sigue con ese problema del firewall. Por más que lo corra, por más que en todo caso revise. A ver, voy a hacer ese último intento, ¿no? Vamos a ver si esto más me permite.
Bueno, no, obviamente no es muy recomendable hacer esto, pero solamente va a estar inactivo por unos cuantos minutos. Entonces, asumo que en ese poco tiempo no voy a tener un riesgo muy alto de que alguien entre y me hackee, ¿no? Obviamente, en un sistema, bueno, en un sistema de producción tendrían que ver cuál es la opción más recomendada, ¿no? Ahora vamos a ver nuevamente. Si es que sí, si se dan de cuenta, esta vez sí se ha podido, ¿no es cierto?, contrarrestar ese efecto. A ver, voy a volver atrás por si acaso, y esta vez sí ha pasado, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que ahora sí ha pasado, ¿no? Por el hecho de haber deshabilitado el firewall. Entonces, esto del firewall lo he hecho sobre todo para asegurar una instalación segura, ¿no? Como me aparecía warning, no era error, no estaba bloqueando el proceso de instalación, ¿no? Podría haber seguido sin este detalle del firewall, pero quiero asegurarme de que se instale bien porque quiero utilizar este gestor no solo por las bases de datos en SQL Server, sino por otras herramientas que se van a utilizar en complemento a ese gestor, ¿no? Entonces quiero asegurarme de que se instale bien. Entonces damos clic en siguiente, ¿no? Para los que están realizando el proceso de instalación. Ahora, si se dan de cuenta, hay varias opciones que por defecto se han actualizado, se han habilitado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí las características de instancia. Obviamente, sí vamos a utilizar los servicios de motor de la base de datos, eso sí o sí tiene que estar habilitado. Luego dice, en este caso dice SQL Server Replication, ¿no? Habla en este caso de una réplica de un servidor SQL, ¿no es cierto? Y para este caso no es algo que requiramos, ¿no? Pues no voy a habilitar esa opción, ¿no? Ahora, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. Ya. Aquí si se dan de cuenta, a medida que se van moviendo, les describe qué es lo que hace. Dice, por ejemplo, este SQL Server Replication, dice, utiliza un conjunto de tecnologías para copiar y distribuir información y objetos de base de datos de una base de datos a otra, sincronizando entre las bases de datos para consistencia. Puedes utilizar réplica de uso para distribuir datos a diferentes ubicaciones y usuarios remotos y móviles a través de una red o redes de área extendida, conexiones dial-up, etc. Entonces, evidentemente, esto sí sería una opción interesante para cuando se haga un backup o una réplica de una base de datos. ¿No? Nosotros no vamos a usar eso. ¿No? La verdad es consumo insulso de memoria que habilite esta opción. Ahora, ¿qué tiene? Tiene opciones interesantes acá, ¿no? Opción de lenguajes, ¿no es cierto?, para realizar consultas transaccionales del tipo T-SQL. Nosotros tampoco vamos a utilizar esta opción, entonces es insulso que la habilite, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Por ende, se deshabilitan esas tres opciones. Después, ¿qué más se tiene aquí? Dice la opción Full Text and Semantic Extractions for Search. Dice, incluye un motor de búsquedas que soporte la extracción de texto completo para búsqueda rápida de texto, así como extracciones semánticas en frases claves y de manera similar en el contenido almacenado en SQL Server. Eso tampoco yo lo voy a usar. Tampoco lo voy a usar, ¿no? Y reduce, si se dan de cuenta, 300 megabytes, ¿no? Es una reducción considerable. No lo voy a usar. A ver, después que dice, tiene las características compartidas. Tenemos la conectividad a las herramientas del cliente. Eso sí podría servirme, ¿no? Ahora, obviamente, si lo deshabilito son casi 200 megas. Después tiene compatibilidad para herramientas de cliente, ¿no? No explica mucho de qué se trata. Pero obviamente, bueno, quienes han manejado más este gestor saben de mejor forma qué es cada uno de estos complementos en la instalación, ¿no? Por ahora, esta opción no pesa mucho, la voy a dejar. Esta otra opción
Esta otra opción es considerable en espacio. Ya, esta opción no la voy a habilitar, ¿no? Porque en todo caso nosotros también vamos a trabajar con Visual Studio, en un caso con el Visual Studio Community. Y eso en realidad tiene componentes para trabajar con la parte de frontend. Esto no tiene sentido, yo creo que lo tenga. Después, compatibilidad backwards. Honestamente no sé a qué se refiere. No pesa casi nada esto. Lo puedo dejar, no hay problema. Esto sí lo voy a dejar, tal vez puede facilitar algún proceso, ¿no? Ahora, si se dan de cuenta, obviamente, mientras tienen más conocimiento de la herramienta, obviamente pueden hacer una mejor administración en la instalación, ¿no es cierto? Pueden mejorar aquello. Ahora bien, no solo es, si se dan de cuenta con esta primera opción ya bastaba para lo que es el gestor, ¿no es cierto? Solamente con esta primera opción. Ahora, pero no solo queda ahí, si te dan en cuenta, tiene una directorio raíz para la instancia principal y tiene un directorio para los accesos compartidos, ¿no? Si es que ustedes se dan de cuenta. Tenemos todo eso. Entonces, yo no quiero llenar de espacio mi unidad C. Entonces, aquí podría ser una pequeña variación. Y eso es lo que voy a hacer. Denme un segundo, por favor. Ya, perfecto. Entonces, esto es lo que acabo de hacer, ¿no? Entonces, yo quiero más o menos replicar esta instancia, estos directorios, en otra unidad, ¿no? Porque en una situación más fácil le daría el siguiente, ¿no es cierto? Es decir, que algún archivo, algún proyecto base, etcétera, o referencia se va a almacenar en estas ubicaciones. Yo no quiero aquello, por lo que les explicaba, ¿no es cierto? No quiero llenar mi unidad C porque hay muchas herramientas y otros sistemas de software que voy a tener que seguir instalando y no me conviene llenar la unidad C. Entonces, para ese propósito, lo que había hecho en mi unidad es precisamente replicar esas carpetas, ¿no? Tengo aquí entonces la carpeta Program Files. He creado una carpeta que se llama Microsoft SQL Server, ¿no? Lo mismo he hecho para Program Files x86, el directorio Microsoft SQL Server. Entonces, con esa base, lo único que voy a hacer aquí es cambiar esa instancia para los proyectos a utilizar, ¿no? En lo que acabo de crear. Entonces, voy a cambiar la unidad a la que estoy utilizando, que es esta unidad. Dentro de la opción, ahí está ya no hay problema. Entonces, la primera está apuntando al Microsoft SQL Server, ¿no?
lo que yo he hecho aquí. La siguiente igual está apuntando esa misma carpeta, entonces si quieren, no hay problema con eso también, posición. Entonces la unidad E. Vengo aquí, despliego la unidad E, esta carpeta que se llama install dentro de la carpeta SQL 2019, dentro de la carpeta program files, dentro de la carpeta Microsoft SQL Server. Selecciono. Y la última, pero dentro de la program files x86. Entonces hago más o menos el mismo procedimiento. Listo, Microsoft SQL Server. Perfecto. Ya está. Entonces ya he reubicado las instancias donde se van a crear los proyectos template u otros archivos, etcétera, ¿no? Con el objetivo de no llenar unidad C, ¿no? Entonces, con esta base ya podría continuar, ¿no? Si se dan de cuenta, aquí ya va reconociendo complementos de software que se hayan utilizado con anterioridad. Entonces, yo simplemente continúo ya en base a esto. Entonces, continúo. Y está realizando aquí una espera. Ahora sí, vamos ya a la parte específica de la base de datos, ¿no? Aquí ya me indica dónde se va a, dónde va a estar el directorio del servidor, ¿no? Pues evidentemente está en la unidad, ¿no? Ya sé dónde está. Entonces yo quiero también podría hacer una captura de esta ventana. Listo. Entonces, este nombre, ¿no? Este va a ser el nombre de la instancia. Yo lo voy a dejar por defecto con ese nombre. Obviamente ustedes pueden cambiarlo, ¿no? Pueden modificarlo o pueden incluso habilitar esta opción que dice default, ¿no? Espero que esté, bueno. Ya que esté entonces con instancia default, no hay ningún problema. O como estaba hace un instante, ¿no? Un instante estaba así. Lo podríamos dejar con ese nombre de instancia. Microsoft SQL Server, ya, está bien. Y si se dan de cuenta aquí a añadir una extensión, ¿no es cierto? Punto MSC SQL Server, no hay problema. Bien, con eso entonces proseguimos con la instalación. A ver, veamos cómo varían las opciones. Sí, no hay problema que esté con esto, que esté configurado de esta forma. Nombre de la instancia que se llame MS SQL Server. Ya, perfecto. Entonces simplemente yo voy a seguir, le voy a dar en Next. Continúo. Con que seguimos a continuación. Entonces están aquí configuradas las cuentas de los servicios. En algún caso yo podría aquí configurar una contraseña, ¿no es cierto? Aquí está el motor de la base de datos, tiene MS SQL Server, ¿no? Dentro de este dominio que lo ha denominado Empty Server. Ahora se dan de cuenta aquí, se podría configurar, hay opciones para ponerlo en automático, en deshabilitado o manual, ¿no? Como nosotros vamos a utilizar, en este caso, sí, vamos a utilizar la herramienta para propósitos más generales. No voy a configurar esta parte en este momento, que sea así más sencillo, que esté automático esta parte de la configuración para facilitar. Ahora, nuevamente, si quieren esto, igual podría yo hacer una captura, ¿no? Para recordar, en algún momento a veces es bueno conocer bien este tipo de configuración. Estoy capturando también la pantalla de esto que he realizado ahora. Bien. Ya, entonces voy a seguir con la instalación. Sigo adelante y estoy en la configuración del servidor. Donde está almacenando, está procesando esa configuración. Ahora estoy en la configuración del motor de la base de datos, ¿no?
Entonces, aquí sí podría aplicar algo diferente. Miren, no tiene password por defecto, pero podría habilitar un modo híbrido que me habilite tanto una autenticación por SQL Server o, en este caso, la autenticación de Windows, ¿no es cierto? Entonces, podría verlo por ese lado, ¿no? Que trabaje. Entonces, para esto sí tengo que registrar una contraseña, ¿no? Y eso sí es una buena práctica en administración de base de datos. Ahora lo que sí, ¿no? Un instante voy a deshabilitar bueno, voy a un instante solo por un minuto para probar cómo está mi teclado, ¿no? Entonces, solo un instante voy a dejar de presentar. Ya. Ahora, obviamente ustedes pueden poner cualquier contraseña, ¿no? No pongan una contraseña muy compleja, ¿no? Para que puedan trabajar sencillos, de manera sencilla, pero ustedes ya saben de que obviamente en un servidor de producción tendrían que necesariamente instalar una contraseña compleja, ¿no? Entonces, siempre existe un trade-off en lo que pueda ser la seguridad de la contraseña. Entonces, yo he hecho la prueba aquí en mi teclado. Entonces, no voy a tener convenientes ya en esta parte. Estoy volviendo a compartir la pantalla. Pueden apreciar, ¿verdad? Entonces, aquí estoy ya registrando la contraseña, ¿no? Un segundo. Listo, ya está. Entonces, este usuario se va a llamar System Administrator y es un superusuario, ¿no? Por eso está como una cuenta SA. A eso está haciendo referencia. Ahora, si se dan de cuenta, además puedo adicionar a este usuario que se llama administrador, ¿no? Este usuario por defecto. Como está apuntando a este usuario, lo puedo adicionar. ¿Qué significa adicionar usuario tal, ¿no? Eso puedo yo adicionarlo. Pero que no sé si se ha adicionado realmente. Ya, sí, entiendo que se ha adicionado, ¿no? No habría más. Obviamente podría aquí crear más usuarios, demás, pero yo creo que con lo que ya he hecho hasta aquí es suficiente para esta parte. Esto también para tenerlo de referencia y continúo entonces con el proceso de instalación. Siguiente. Ahora ustedes pueden ver también más información acá, ¿no? Aquí tiene información de mucha utilidad, ¿no? La raíz está ubicada en esta posición, es cierto, el directorio del usuario de base de datos, donde se va a almacenar el log, etcétera, ¿no? Esto puede ser de mucha utilidad muchas veces. Aquí por defecto la configuración en recursos de memoria que se está asignando, no lo voy a por el momento tocar, ¿no? Obviamente ustedes podrían personalizar esto, ¿no? Podrían personalizarlo. Yo por ahora lo voy a dejar. Tampoco voy a usar todo el tiempo, sí, tampoco voy a utilizar todo el tiempo este gestor, solo para algunas sesiones específicas. Entonces, que se quede así. El que me podría servir más es esto. Esto sí me voy a capturar en la pantalla. Muchas veces cuando llame a una instancia de base de datos o me conecte es bueno conocer esta configuración. Entonces, eso sí, estoy guardando también la captura de pantalla. Listo. Perfecto. Entonces, con eso se tiene ya todo lo necesario para la instalación. Entonces, ejecuto siguiente, ¿no es cierto? Y está comenzando ya el proceso de instalación, ¿no? Es una cantidad considerable de información, va a demorar un poco la instalación. Veamos entonces cómo sigue. Mientras ustedes están revisando, ¿no? Están viendo cómo
se realice el proceso de instalación. Aprovecho en consultarles a los encargados de grupos si es que han podido coordinar algo acerca de sus proyectos, ¿no? Ya les he dado los temas la anterior semana. Entonces, Jesús, no sé si han podido coordinar, estás con Wendy, con Jonathan, con Celso, y en tu grupo también hemos incluido a Cristian Limari. No sé si han podido conversar o te has podido contactar con ellos, Jesús. Sí, Inge, ya estamos todos, solo faltaría Celso. Y sí, ya le mandé la invitación y demás para que se una a nuestro grupo. Perfecto. Trato de conversar con él. Yo he intentado comunicarme con él, pero no me ha respondido. Entonces, a ciencia cierta, no sé si es que va a seguir en la materia o va a intentar hacer algo. Tampoco está haciendo tareas ni está asistiendo a clases, pero no estaría de más que le consultes eso, por si acaso. Luego estamos en el siguiente grupo con Daniel, ¿verdad? Creo que con ustedes no habría conflicto, ¿no, Daniel? No sé si han podido conversar en su grupo. Sí, Inge, ya nos reunimos, ya armamos el grupo y ya dejamos claro pues del tema que nos corresponde. Todavía no hemos dividido temas ni nada porque por lo que entiendo este primer bimestre, o sea, del proyecto va a ser solamente explicando, ¿no es cierto, Inge? Hay que exponer lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Exacto. En realidad quería enfocarlo a una investigación de tipo científico, pero por lo que hemos visto la anterior, específicamente en estas temáticas no hay ese tipo de recursos, ¿no? Entonces va a tener que ser una investigación más así, más de los conceptos, recursos, tecnologías, o sea, que va a ser más como un trabajo práctico, como un proyecto de investigación. Sí, pero lo importante es que ya han podido coordinar, entonces la próxima clase les voy a dar algunas limitaciones y voy a poner ya la rúbrica con la que ustedes van a comenzar a trabajar. Entonces, si ustedes observan, el proceso de instalación ha sido exitoso. Si se fijan bien, cada uno de los módulos, etcétera, se ha podido instalar de manera correcta. Y por defecto bueno, ha almacenado un log en esta ubicación, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo abriría, ahí me muestra el detalle, ¿no es cierto? Esto muchas veces puede ser muy útil, ¿no? Para algún administrador de un servidor, ¿no? Puede ser de mucha utilidad este log de registro. Bien, entonces como ha completado el proceso, lo que queda a continuación es simplemente cerrar esta etapa y yo procedo a cerrar, ¿no? Ahora, sobre esta base, se continuaría en realidad instalando lo que viene, ¿no? Tenemos que instalar después el Server Management Studio, pero si se dan cuenta, estamos ya sobre el límite de tiempo. Entonces, no olviden el tema también de la seguridad, ¿no es cierto? Yo voy a nuevamente habilitar por defecto las opciones que tenía en el firewall que esté como debería estar, ¿no? Entonces, si yo reviso nuevamente, inicio, ¿no? Está con el firewall, ¿no? Está mejor así, ya. Eso lo he vuelto a dejar. En eso quedaríamos, estudiantes. Nos faltaría la segunda herramienta y otra más que vamos a instalar la siguiente clase. Entonces, yo les recomiendo, vean este video, lo voy a subir, vean también ese recurso que he cargado ahí en la página. Y continuaríamos entonces la siguiente clase, estudiantes. Muchas gracias. Viernes continuamos. Buenas noches, Inge. Inge, Buenas. disculpe, una pregunta. Adelante. ¿El día viernes es feriado o va a haber clases normales? Muy buena pregunta. Evidentemente el viernes es feriado y si es feriado no va a haber clases. Es decir, que recién seguiríamos el próximo miércoles 21 sería nuestra siguiente clase. Buen punto, sí. No, es que como es feriado, obviamente Atenea bueno, no, por regulación de Atenea no pasamos los feriados, evidentemente. Entonces nos veríamos el siguiente miércoles.
Ok, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Stephanie.